Matías, bienvenido a una nueva entrevista. Te agradezco un montón que estés acá. ¿Cómo estás? Hola Manuel, muchas gracias por la invitación. Muy bien, che, contento acá de charlar un rato, los dos tranquilos, y ojalá después la gente lo pueda disfrutar. Bueno, muchísimas gracias por sumarte a este espacio. Igual te estaba diciendo recién, agradeciendo nuevamente, pero es muy grato conversar, por lo menos para mí, con alguien de tu trayectoria. Ahora vamos a hablar un poco de esto y de tu experiencia, sobre todo en este espacio. Intentamos un poco compartir la experiencia en una mirada pienso yo, con el respeto que merece, la seriedad que tiene el trabajo que también legado de Hellinger y tratarlo, hablarlo con alguien que tiene, podríamos decir, cancha en eso y con ese respeto, esa seriedad. Así que bueno, gracias nuevamente. Voy a presentarte para la audiencia brevemente, para quien mire esta entrevista. Vos sos psicólogo por la Universidad de El Salvador y adoptaste una mirada integrativa junto a materias como el psicoanálisis, la mirada sistémica de Hellinger y también la psicología y la terapia humanista. Así es, me considero como un humanista integrativo, te diría, siempre ya en la universidad, todas las materias más existenciales, humanistas, me llamaron mucho la atención. Pero me interesa también desde la psicología dialogar con otros abordajes. He estudiado psicoanálisis en su momento, toda la teoría sistémica relacional en la que me formé acá en Buenos Aires. Después de eso, recién devine en las constelaciones, pero me interesa un humanismo integrativo y de Hellinger ahora charlaremos, pero cuando me lo encontré hace unos años, para mí es un gran humanista. Entonces, como que de alguna manera encontré un autor que dialogaba con lo que yo a mí me gustaba y muy confrontativo también, así que ya charlaremos de él. Pero sí, el humanismo te diría que es lo que a mí me representa dentro de la psicología, como gran marco, ¿no? Dentro de la psicología, Matías, o del abordaje terapéutico, ¿qué sería el humanismo en este sentido? Es una visión de la persona de base, es como una cosmovisión, te diría, que habla de una persona biopsicoespiritual, ¿no? Como un humanismo integrativo desde lo antropológico, muy de base. No vamos a aburrir a la gente con demasiada antropología o filosofía, pero sí es pensar que hay una dimensión espiritual en el ser humano, además de la psíquica y además de la biológica, y todo eso integrado. Eh, y después yo dentro del humanismo, porque yo lo pongo ahí también, me fui especializando más en teoría sistémica y ahí entra más en la técnica sistémica. Eh, Básicamente me considero un apasionado por los vínculos y por tratar de entender el entramado de cómo se va formando la identidad en un ámbito relacional. ¿Mm? O sea, básicamente es pensar al ser humano como un ser en el mundo, como un ser relacional y cómo se va formando esa identidad en los vínculos primarios, con el triángulo, con el padre, con la madre, poniendo ahora también la otra generación de abuelos. Y te diría, mi gran desvelo, lo que más me interesa es entender esa enorme complejidad de cómo se constituye la subjetividad en un entramado vincular. Ese es mi foco, te diría, profesional. Es interesante esto que decís de lo profesional porque la psicología tiene un campo muy desarrollado intelectualmente, científico, también de otra época, el origen quiero decir, Ujú. y vos en vos, en tu interior, como que lo amigás un poco también con lo sistémico de Hellinger, que tiene una mirada también espiritual, si se quiere, como un abordaje también del alma. Sí, yo vengo de la psicología clínica de muchísimos años, así que te diría que llegué al mundo de las constelaciones más de grande, ¿eh? Y entonces venía con todo ese bagaje psicológico y, y me topé con las constelaciones, te diría que por interés personal, porque fui a un taller, por curiosidad, con algunos prejuicios. A veces los psicólogos tenemos algunos prejuicios con algunas técnicas, porque somos bastante prejuiciosos, por lo menos voy a hablar de mí. Y al principio quedé como medio apabullado, no entendía mucho de qué se trataba. Así que cuando a mí algo me desvela y me interpela, me gusta meterme y me fui metiendo. Bueno, después me formé acá en Buenos Aires con Eduardo Fine.
y tengo algunos referentes en las constelaciones que ya charlaremos, pero lo que me encontré es una técnica con una cosmovisión detrás, con una filosofía de vida detrás. Entonces me interesa la técnica y me interesa mucho todo el planteo de Hellinger como una cosmovisión, como una filosofía de vida, ¿eh? O sea, no es solo una técnica, detrás hay alguien como él que está pensando al ser humano en toda su complejidad y a mí me parece un gran humanista él. Entonces te diría que es esto, es la técnica, pero todo el bagaje que está detrás. Entonces ahí empecé a darme cuenta que yo tenía bastante que ver con la técnica. Después además me gusta trabajar mucho con imágenes y me gusta trabajar con no solo con la palabra, lo que más me gusta de la técnica a mí es que muestran imágenes las experiencias emocionales que las personas hemos tenido, cómo hemos construido esas experiencias que han quedado grabadas en la mente en imágenes, entonces muestran imágenes eso y permite transformarlas. Pero bueno, creo que para hablar de Bert Hellinger podríamos tener años, pero cada vez que lo leo me interesa más, cada vez que lo leo me debato más porque es un tipo que te cuestiona todo el tiempo, con este estilo medio alemán confrontativo que yo creo que tiene, viste, lo lees y te apasiona y te peleas y lo seguís leyendo y bueno, en los últimos años te diría que a mí me ha cambiado mucho la manera de trabajar y personalmente me ha ayudado mucho en la vida también. Cuando yo iba a constelar, digamos, cuestiones personales con gente que respeto mucho en este ámbito, me ha ayudado muchísimo en lo personal. Así que te diría que desde lo personal y desde lo profesional, mi interés en los últimos años está un poco por acá. Eh, integrando todo esto a lo que yo ya venía haciendo, que todo este trabajo de terapeuta que venía haciendo. Recién hablabas del trabajo de Hellinger como aparte de un método terapéutico profesional, una filosofía de vida, Matías. Ujú. ¿Cuál crees vos que es una de las bases o algo central de esta filosofía de vida, de las constelaciones? Creo que a él le interesa mucho. Voy a hacer lecturas que yo hago de él, ¿no? Sabes que no tuve el gusto de conocerlo porque yo llegué a esto más de grande, cuando Hellinger vino a la Argentina, las veces que vino, yo no estaba en las constelaciones, en el mundo de las constelaciones, estaba en el mundo de la psicoterapia más, como te decía, más tradicional o más clásica. Así que, por suerte, puedo estar cerca de gente que lo ha conocido mucho, pero no tuve la posibilidad de verlo a él trabajar, pero sí lo leo mucho y creo que a él lo que le interesa mucho, esta es una lectura que yo hago de su obra, es que es ver cómo el amor puede estar ordenado en un sistema, ¿no? O sea, a él le interesa mucho esta conjunción entre amor y orden, ¿no? Cuando dice, bueno, el amor está en un sistema, pero tiene esa figura que a mí me gusta, ¿viste? Que dice, el amor es el agua, pero el orden es el jarro. O sea, no da lo mismo cualquier amor, el amor tiene que estar ordenado, entonces estos tres órdenes del amor que él postula después de toda su experiencia. Creo que su gran desvelo, me parece a mí, es ayudarnos a las personas a que entendamos que el amor en un sistema tiene que cumplir un cierto orden para que se note, para que se sienta, para que los miembros del sistema lo puedan percibir, para que puedan tomar la vida y el amor que viene con ella. Entonces, me parece que mucho va por ahí, ¿no? Como tratar de entender qué significa un amor ordenado en un sistema familiar, ¿no? ¿Lo ves, algo de este orden que hablas, lo ves en la consulta en los jóvenes? Ahora vamos a hablar de esto porque tenés mucho abordaje ahí. ¿Se ve esto que decía, que contás que decía Hellinger? Sí, yo veo mucho los desórdenes, porque en general cuando las personas consultamos es porque tenemos algún desorden que nos está apretando el zapato y nos angustia y no nos deja seguir para adelante, ¿no? Hellinger dice, la vida va para adelante, la vida va hacia adelante, pero cuando las personas nos detenemos, cuando no podemos avanzar en algo, cuando no podemos ir hacia lo que él llama lo más liviano, ¿no? Cuando él dice lo pesado está un poco detrás, lo liviano está adelante. Cuando nos frenamos en el ámbito del trabajo, de la pareja, en la crianza con un hijo, en la relación con un socio, puede estar desde este paradigma alguno de estos desórdenes dando vueltas y, y yo veo tanto personas que vienen sufriendo síntomas porque hay algún excluido en la familia, que es el orden de la pertenencia en Hellinger, o sea, veo que hay un desorden en el dar y el tomar, que si querés nos podemos detener un poco ahí, que es un desorden que a mí me interesa un montón. Y hoy, si después hablamos de jóvenes también, podemos hablar de la autoridad, ¿no? Cómo nos cuesta a los padres estar en nuestro lugar
Entonces, para la gente que escuche la entrevista que no haya escuchado mucho de Hellinger, Hellinger tiene tres órdenes del amor, que son la pertenencia, el que dice todos tenemos derecho a pertenecer al sistema en el que vivimos. No quiero aburrir con esto porque hay mucha gente que nos va a mirar que lo sabe de memoria. El equilibrio entre el dar y el tomar, toda relación funciona mejor cuando hay un equilibrio entre el dar y el tomar, salvo en la relación de padres e hijos, donde es el único vínculo donde los padres dan, los hijos toman. Y hay en los sistemas una jerarquía, una antecedencia en el tiempo, el que ha nacido antes tiene un lugar diferente al que nació después. También veo mucho este desorden cuando las personas vamos a consultar, que es esta inversión en la asimetría en la familia, ¿no? Hijos que se ponen por encima de los padres o a la par de los padres, con muchísimo amor. Esto es un acto de amor para Hellinger, pero porque el niño cree que si lo hace va a poder resolver algo, después se logra dar cuenta en la adultez que no ha podido, pero toda la infancia y toda la adolescencia intenta ponerse a la par de los padres o por encima para tratar de lograr algo donde él siente que se lo necesita. Así que te diría que tanto la pertenencia, ¿no? La sensación de pertenezco o no pertenezco, formo parte o no formo parte de este clan, ¿no? Yo siento que formo parte o me siento juzgado. Esto es algo que las personas pueden traer mucho a la consulta, ¿no? O puedo tomar lo que me han dado, o tengo dificultades para dar, o qué pasa en mi vida con la jerarquía. Por eso, viste, yo creo que lo de él es una cosmovisión, porque abarca problemas como muy profundos de la existencia, ¿no? Él está hablando ni más ni menos de formar parte, que para mí es algo que nos atraviesa a todas las personas, del dar y el tomar y de la jerarquía. Yo creo que él ha podido captar con su sabiduría quizás los dilemas más profundos de la existencia, ¿no? Y además, bueno, habla de amor, que para mí es el dilema más profundo de la existencia. Claro. Vos trabajaste, Matías, por lo que vi, en infinidad de colegios, en muchas escuelas y en Ujú, tus podcasts que están disponibles en Spotify, material en YouTube también, tus redes sociales, Instagram y demás. Abordás mucho el tema de vínculo padres-hijos y también del alumno, del joven, el ujú. adolescente, y cómo se para un padre, qué posibilidad tiene un padre de cómo posicionarse en su rol de autoridad de padre frente al hijo para el bien del hijo. Cuando esto se desordena, ¿qué consecuencias ves que puede traer? ¿Cómo puede dificultar el asunto, la vida de los integrantes del clan, de la familia? El postulado sistémico ahí sería que todo funciona mejor en un sistema cuando todos estamos en nuestro lugar. Esto significa que el abuelo está en el lugar de abuelo, la madre y el padre están el abuelo lo mismo, el padre y la madre están en su lugar, los hijos están en su lugar. Cuando esto se invierte o se desordena porque al adulto le cuesta estar en su lugar, ahí puede estar los síntomas empezando a aparecer. ¿Por qué nos cuesta a los adultos estar en nuestro lugar? Básicamente yo creo que hay dos variables ahí, Manuel. Una es o temas de pareja que están sin resolver, o sea, conflictos profundos en la pareja, que hace que cualquiera de los dos miembros de la pareja no puedan estar bien en su lugar para criar a los chicos, o conflictos no resueltos con la familia de origen, o sea, algunos traumas, hoy hay muchos estudios en trauma, viste, muy actuales que están iluminando mucho lo que estamos en salud mental, como todo el postulado de Gabor Mate, o sea, hay gente que está como estudiando mucho trauma. Entonces, los traumas no resueltos de la historia o los conflictos profundos de pareja, para mí son las dos variables que hay que limar para que los adultos podamos estar en el lugar de padre o madre cuando tenemos hijos, ¿no? Si no podemos estar en nuestro lugar, que implica la autoridad, o sea, que implica para mí ser una figura de apego, y el apego, viste, incluye una fuerte conexión emocional, con una estabilidad que da la puesta de límites también, o sea, esa conexión tan sutil entre conectar emocionalmente con los niños y las niñas y los adolescentes y estar en el lugar de autoridad y poder poner límites. Cuando no estamos en ese lugar, esto valdría para cualquier familia, ¿no? Una familia incluso monoparental, por ahí hay gente que escucha la entrevista que es solo papá o solo mamá educando a sus hijos. Cuando ese adulto no puede estar en su lugar, eh, el niño va a empezar a sentir que como si no tuviera respaldo. Es como si yo ahora tengo un respaldo, como si me fuera para atrás y me empieza a caer, ¿no? Y no puedo ir para adelante porque sin respaldo tampoco voy para adelante, ¿no? Y esa Claro, inestabilidad que empiezo a sentir, bueno, va a hacer que yo pueda entrar en sentimientos de vacío o empiece a sobreadaptarme y lo que llamamos la parentificación, me pongo en el lugar de los adultos, trato de contener a mi papá o a mi mamá porque la veo dibujada,
bueno, no quiero apabullar con mucho dato, charlamos detalles, pero contestando tu pregunta, creo que lo que nos puede pasar a los adultos es que eh, los conflictos de pareja no resueltos o nuestra historia personal no del todo elaborada nos compliquen un poco en la crianza. Así que hace unos años yo decidí salir un poco del consultorio y hacer prevención, porque creo que cuando el adulto está en su lugar, los hijos crecen bien y van a la vida. ¿Mm? Esto, por ahí los que nos están escuchando lo sientan como mucha responsabilidad, ¿no? No quiero generar culpa en los padres porque es la última emoción que me gustaría generar con esto que estoy diciendo, porque la culpa nos impotentiza mucho, pero sí la conciencia de que tenemos que hacer nuestro trabajo personal. ¿Qué significa prevención? Que estuviste Y trabajando en eso. poder como estar antes de la tormenta, ¿viste? Cuando uno trabaja en psicología clínica, generalmente la persona viene cuando o está bajo la lluvia o hay unos nubarrones negros que lo están complicando un poco. Entonces, en general, si bien hay personas que consultan para autoconocerse, muchas veces ya viene la persona con un síntoma que está instalado ya desde hace un tiempo. Y a mí me interesa trabajar antes del síntoma, como cada vez más me interesa eso, ¿no? Como ir antes de la tormenta. ¿Cuáles son las variables que podemos trabajar para que no se arme ese tsunami? Entonces, hoy la psicología, ya después de un siglo, como decías vos hace un rato, viste, es una disciplina que tiene más de 100 años, es poco y es mucho en la historia de la cultura. Tal cual. Eh, Hay muchas herramientas y muchos elementos, y ni hablar de todos los avances de la neurobiología actual, de las cuales los psicólogos, por lo menos yo, no tenemos mucha formación, y me estoy metiendo mucho por ahí porque hace no mucho más de 10 años la neurobiología nos está diciendo cuestiones del cerebro que no se sabían y que confirman algunas hipótesis de la psicología y otras no tanto. Entonces, creo que los que estamos en salud mental hoy tenemos una enorme oportunidad de prevenir y de informarle a la gente lo que hoy ya se sabe que necesitamos las personas para vivir mejor. Claro. Para mí es un privilegio estar en salud mental en el siglo XXI, porque sabemos más y capaz en 25 años sepamos muchísimo más. Yo creo que lo que se viene, Manuel, es una estampida de conocimiento Ujú. en la ciencia Parece psicológica. así, sí, sí, sí. Sí, sí. Recién hablabas, Matías, de que la importancia de que el adulto esté en su lugar, tal cual decía, sin que nos genere una culpa, porque yo siento que todos un poco nos desacomodamos a veces, o al menos en mi caso, pero sin culparnos, pero sí la posibilidad de tener una mirada que nos ayude a esto. ¿Qué significa que un adulto esté en su lugar o que no esté en su lugar? Que esté en su lugar, empecemos por lo positivo, para mí sería que sea una figura de apego seguro. ¿Mm? ¿Y qué sería una figura de apego seguro? Es alguien que yo siento, supongamos que yo fuese el hijo, ¿no? Si yo tengo una figura de apego seguro en mi madre o mi padre, tengo que sentir que tengo un papá o una mamá previsibles para mí, o sea que en general tienen una conducta previsible, yo me puedo anticipar y sé que si yo hago tal cosa, mi papá o mi mamá van a reaccionar de determinada manera, o sea, hay una previsibilidad. Se conectan con mis emociones, o sea, tengo un adulto que trata de saber cuando yo estoy contento, cuando estoy enojado, cuando tengo miedo, trata de entender lo que yo siento con la vida, tenga 4 años o tenga 15, y me pone los límites en el momento en que yo los necesite, ¿no? Una figura de apego seguro también es como si yo fuese, imagínate, no sé, un potrillo en el medio del campo que estoy como medio con ganas de correr y alguien me dice, bueno, puedes correr entre este alambre y este alambre, ¿no? Y si te pasas el alambre, yo voy a estar para recordarte que era antes del alambre, ¿no? Porque del otro lado del alambre hay riesgo. Yo ahí me empiezo a calmar en la ansiedad, me regulan mis emociones, tengo ese respaldo, me puedo conectar con mi vida. Entonces significa que puedo aprender a leer y escribir, por ejemplo, a los 6 años, me puedo enamorar a los 12, puedo aprender algo tan complicado como una ecuación de matemática a los 15, tengo mi grupo de amigos. Ese apego seguro me regula muchísimo la mente, y eso, por supuesto, lo puedo tener de un padre o una madre como figuras de apego primario, llamamos. Lo puedo tener mucho de mis abuelos también. Si hay gente que está escuchando esto después y es abuelo, pueden ser figuras diferentes, un padre o una madre, pero pueden dar esto en sus nietos. Y después figuras de apego secundarios que por suerte la vida es generosa y nos pone.
porque tenemos docentes, tenemos tutores en la escuela, tenemos tal cual. terapeutas, tenemos facilitadores en constelaciones, tenemos personas que nos pueden hacer sentir previsión, conexión afectiva, límites. ¿Eh? Mira, lo estoy pensando ahora, no lo había pensado nunca, pero un facilitador en constelaciones, por ejemplo, puede ser una figura de apego secundaria muy Claro. importante. En esas 4 horas que dura el taller, se ofrece previsibilidad, conexión afectiva, límites si hay que ponerlos, si tiene un encuadre claro de trabajo, si la persona sabe a qué va y cómo se va a ir, eso me da una tranquilidad, ¿no? Entonces, Mm. bueno, creo que es esto, ¿eh? Una figura de apego eh, que la vamos a necesitar toda la vida, ¿no? También los que estudian apego cada vez insisten más en que es una necesidad biológica de toda la vida. Los que estamos cuidando, y mira, educando, cuidando padres grandes, ¿no? Que a veces parecería que casi los queremos educar porque tienen 90 años y tenemos que decirles cómo vivir y Heringen nos dice, no lo hagas, sos un adulto, pero no te pongas por encima, siempre como adultos, con muchísimo respeto. Pero sabemos que en la última parte de la vida la necesidad de apego aparece fuertemente. ¿No? Esa abuela o ese ¿En qué padre o esa parte te madre, ¿no? referís? Y cuando los que están cuidando a sus padres saben que recibimos este tipo de llamados, ¿no? ¿Cuándo me vas a venir a visitar? Compré unas Bien, medialunas, te quiero ver. Y que cuando llegamos a la casa, el padre o la madre de 90 años por ahí se deja acariciar cuando no lo hizo nunca antes. claro. Quiere vernos, quiere salir a pasear, nos pide que estemos cerca. O sea, en la primera parte de la vida y en la última pedimos el apego con mucha sabiduría. En el Es medio nos como muy agarra el importante. ego y nos complica, sí. Che, Bien. Manuel, estoy hablando mucho, vos me decís, pues yo me largo y... Pero por suerte y con gusto, y aparte siento que me estoy enriqueciendo con todo lo que decís porque me atraviesa como ser Ok, humano. ok, Y pienso que también esto es un poco la entrevista, entre comillas, es este ok, compartir esta ok, ok, sabiduría. ok, ok. Me interesa eso que decís de los padres. Mi papá, como te contaba antes, ya partió, pero a los 80 y tanto, entonces, claro, se veía esto, igual él estaba casado y demás, Ujú. pero sí, se notaba con las nietas sobre todo, ¿viste? Esta Mirá, apertura que él logró con sus nietas, quizás menos como padre en su adultez, pero en su última instancia con las nietas, había como un fluir distinto. Puede pasar esto también. mirá qué interesante, ¿no? Y por ahí uno como hijo dice, che, lo veo más tierno que lo sentí como padre, o lo Claro. veo con más posibilidad de juego que lo sentí como padre o madre. Entonces, lo interesante para pensar lo de los lugares también es que si conservamos esa jerarquía y mantenemos esa autoridad de la que habla Hellinger, un abuelo es un abuelo y un nieto es un nieto. Esto significa que el abuelo puede, por supuesto, llevar al nieto a la plaza, a tomar un helado, jugar con él al dominó, Ujú. reírse de las anécdotas que los nietos traen de la escuela, pero el abuelo es el abuelo, tiene su lugar. Entonces el nieto tiene que poder respetar esa figura. ¿M? Y para eso es fundamental que el hijo de ese padre o de esa madre, que es el papá del hijo, del nieto, o sea, puedan respetar a su padre y a su madre, ¿no? O sea, cuando los padres tenemos a nuestros padres en su lugar y los honramos como figura de autoridad, nuestros hijos mejoran ampliamente la relación con sus abuelos. ¿Mm? ¿Por Es qué? porque básicamente sienten que el abuelo es alguien respetable, que el abuelo Ajá. es alguien de confianza, ¿no? Y supongamos en casos muy difíciles donde el abuelo, no sé, vamos a casos muy extremos, que no son la gran mayoría de las personas que nos están escuchando por suerte, pero supongamos que hay una intervención judicial que prohíbe que un abuelo se acerque a un nieto o un abuelo se acerque a un hijo. Solo en esos casos, que por suerte son pocos, por supuesto que vamos a preservar al niño, ¿eh? Pero sí le vamos a contar que hay un abuelo que se llama tal. ¿M? Cuando tenga la edad suficiente le contaremos que no lo vemos por X circunstancia, pero es su abuelo. Entonces, que tenga el lugar existencial, creo que Heringer habla un poco de eso, de esa posición existencial, implica que el nieto sepa quién es su abuelo, cómo se llama, si vive o no vive, de qué trabajó. Ya eso le da el lugar. Si después los adultos que estamos en la generación en el medio decidimos que no haya vínculo porque hay una situación grave, probada por un juez, por ejemplo, bueno, ok, pues por supuesto cuidaremos al niño.
En el otro gran mayoría de la población que está estudiando esta escuchando esta entrevista, donde no hay riesgo, somos nosotros los que tenemos que sanar la historia con nuestros padres para darles a los chicos un abuelo o una abuela, Claro, ¿no? Que tengan la enorme posibilidad Yo trabajo mucho con adultos, ¿viste? Y siempre me parece muy entrañable cuando los adultos me cuentan las experiencias con sus abuelos, ¿no? Que los enseñaron a andar en bicicleta, que les leían los cuentos, que para muchas personas que escuchen esta entrevista, y los invito a ese ejercicio, recuerden y evoquen momentos con sus abuelos porque quedan adentro almacenados en el cuerpo. Después los vemos en las constelaciones cuando son experiencias más traumáticas a veces, pero también en las constelaciones aparece mucho la figura de la abuela o del abuelo como figura de apego, como la figura de mira, amor, ¿no? Eh, a veces, viste, la ternura, cuando ponemos, a veces en una constelación ponemos la ternura, y la ternura viene de la mano de la abuela y no tanto de la madre porque la madre tuvo que ponerse demasiado fuerte, tuvo que trabajar demasiado, tuvo que poner muchos límites, no pudo darse esa posibilidad porque no se educó a estos hijos sola, por ejemplo, y la ternura la traía la abuela. Entonces, en la constelación pones la figura de la abuela y te das cuenta que la persona se calma, porque aparece la ternura por ahí y la mirada de la abuela, y entonces, viste, la vida viene de la abuela, pasó por la madre y llega a la nieta. Entonces, es interesantísimo trabajar la figura de los abuelos como figuras de apego. sí, te aseguro que el tema de los abuelos me conmovió profundamente por dentro, Mm, sí, tal cual. ok. Ok. Este, es desordenado de esta mirada que hablamos de Hellinger y demás, Matías. Si un chico te dice, por ejemplo, que puede pasar, ¿viste? No, mi mamá es mi abuela, te dice. Ujú. ¿Esto estaría bien, en este sentido bien o no? Y hay un desorden allí en términos de que hay una madre en el medio de esa generación, hay Claro, una madre, entonces tendríamos que poder darle ese lugar a la madre. Hellinger dice algo que es bastante, viste, confrontativo y a mí me encanta leerlo porque digo, ¿cómo lo dice, no? Tiene este estilo alemán así. Pero él dice, bueno, una madre da la vida y basta. claro, De todo lo demás, dice él, de todo lo demás se puede ocupar otra persona. Una madre da la vida y con eso basta, de todo lo demás se puede ocupar otra persona. Yendo al apego, mi lectura podría ser, la madre da la vida, ¿m? Es en lo único que es irreemplazable. Después aparecen figuras de apego que pueden dar lo que la madre quizás no pudo dar por X circunstancia, ¿no? Entonces a veces tomar la vida de la madre es tomar esta madre del parto, tomar la madre de la gestación, ¿no? Donde no pudo haber otra persona, que es cuando yo fui gestado y cuando yo fui parido. Entonces, es interesante cuando él dice eso y después me gusta en un video en YouTube, ahí la gente lo puede encontrar, pero él dice, bueno, es raro porque yo veo cuando voy por las plazas en Alemania, dice, veo la madre detrás de sus hijos, veo que hay madres que llevan sus hijos a los carritos y la llevan a la hamaca y veo la madre detrás del hijo sosteniendo, dice él, pero después la gente viene y me cuenta que tuvo malas madres. Dice, es raro porque no es la madre que yo veo en la plaza, ¿no? Bueno, también hoy sabemos que la memoria es un poco subjetiva, que el cerebro recuerda más el dolor que el placer. Entonces, a veces la narrativa que tenemos sobre nuestra madre, en este caso, valdría perfectamente para el padre, necesita ser revisada, porque a veces recordamos como dice Gabor Maté, los traumas con T chiquitas, recordamos los abandonos, ¿no? A veces microabandonos, ¿no? No estuvo en tal momento de mi vida, no estuvo en cuando entré al primer grado, no estuvo. ¿Y cuándo estuvo? ¿No? Yo a veces trato de que la gente pueda conectar alguna vez. ¿Y cuándo sí estuvo? Porque miremos con integridad la historia, ¿no? Súper comprensible esa angustia por los abandonos con T chiquita, que a veces son presencias donde la madre hizo falta y no estuvo, pero también donde estuvo, ¿no? Creo que Hellinger también en eso ilumina mucho, como mostrando lo que la madre sí vio. Y bueno, todos tenemos una madre que nos ha parido y eso, conectar con eso, dice él, puede ser sanador. Vos como psicólogo, Matías, ¿tenés alguna opinión o por qué crees que la demanda de los hijos es grande, podríamos decir, no es significativa? ¿Por qué está esto Eh, tan a flor de cu- piel, ¿no? Cuando decís demanda de los chicos a los padres o demanda, o porque Claro, nos demanda mucho a los padres.
Claro, o en esto que estábamos hablando, que Hellinger apuesta un poco a cuáles son los sí de esta madre que empuja el carro, pero el hijo muchas veces, como hijos, nos Ah, posicionamos en el no, ¿viste? ah, ah. ¿Por qué está tanto esto? Eh, Todos tenemos un ego, ¿viste? Que vamos, se va construyendo adentro nuestro, que puede ser muy tiránico. Ese niño también puede ser muy tiránico, ¿no? Y ese ego nos dice cómo las cosas deberían ser, cómo deberían haber sido, ¿no? Esto lo tenemos todos como una Tal parte de cual. nuestra identidad que le gusta levantar el dedito, le gusta juzgar, le encanta tener la razón, ¿no? Eh, yo hago talleres de hermanos, por ejemplo, ¿no? Que es una experiencia que me encanta hacer. Y cuando escucho a los hermanos hablar de la madre o del padre, parecen que hubieran tenido otro padre u otra madre, ¿no? O sea, la narrativa es completamente diferente. Y tiene mucha razón de ser, porque por ahí uno nació 10 años después que el otro, ¿no? Pero hay algunos hijos que juzgan a la madre y al padre y otros no tanto, ¿no? Otros que pueden rescatar otros momentos. Pero creo que ese ego que se va armando en nuestra identidad, que le encantan los juicios de valor, le encanta pulsear y tener la razón, es el que todavía nos dice hoy, bueno, vos sos más joven, pero a mí a los 56 años nos sigue diciendo, y tengo que tener cuidado de no escucharlo mucho, las cosas deberían haber sido de otra manera. Yo me hubiera merecido tener otro padre, porque yo soy tan bueno, tan importante, ¿no? Yo me hubiera merecido tener otro tipo de madre, otra historia, otro pueblo, nacer en otro momento de ellos. Me hubiera gustado ser el hijo mayor y no el menor. Bueno, tenemos una parte nuestro que si no la domamos un poco, nos hace sufrir mucho porque le encanta querer moldear la realidad a su antojo. Y esta es la parte que nos tiene peleados con la historia y la que nos hace sufrir mucho porque, porque bueno, cuando nos peleamos con el fenómeno, viste, Hellinger es un fenomenólogo para mí, tiene esa fenomenología de base de sí a los hechos, de sí a las cosas como han ocurrido, de humildad frente a los hechos. Eso es una de las cosas que más me fascinó cuando me encontré con él, porque a mí la fenomenología me interesaba mucho en el humanismo que yo he estudiado en la facultad. Eh, entonces, bueno, eh, esto, ¿no? Como cuidado con el ego, ¿no? Que le gusta tanto agarrar el timón. El tirano te referís, ese tirano Sí, que, esto sí, que decías vos, sí, ¿no? que le encanta tener el poder. Entonces, ¿quién puede agarrar el timón? Puede agarrar el timón ahora el adulto que, que sabe más de imperfección, ¿no? Claro, Hellinger, una de las cosas que más me gusta que he leído cuando dice, solo podemos amar lo imperfecto. Solo podemos amar lo imperfecto. No sé, yo no sé, me lo grabaría, me lo tatuaría, sí, no sí. sé. Me parece una wow, ¿no? Como mira lo que dijo este tipo. O sea, solo podemos amar lo imperfecto. O sea, para amar a mi madre o a mi padre, tengo que poder amar la imperfección. Para amarme a mí, tengo que poder amar mi imperfección. Para amar a mi pareja, tengo que poder amar mi imperfección. Para amar a mis hijos, tengo que poder amar sus imperfecciones. Parece, la frase es linda, nos puede llevar toda la vida, porque este ego le gusta mucho la perfección y todavía cree que es posible. Esta frase que decís, Matías, que compartís, es poética, filosófica, pero a la vez como que resuelve mucho también, ¿no? Si uno se logra parar ahí, amar lo que es así imperfecto, es una gran solución también. Vos te sacás una carga grande, Lo que importante. pasa es que pararse ahí, como decís, no sé, viste, nos lleva a un lugar de mucho desafío, porque es ir a un lugar mucho más humilde que a algunos nos puede costar mucho. Es como bajar la cabeza frente al padre y a la madre, es como bajar la cabeza frente a la realidad, o sea, ¿no? Es decirle a la realidad que sí, es como esta frase tan poética para mí es muy difícil de trabajar porque, y muy desafiante, por eso a mí me gusta como él nos desafía todo el tiempo, porque te tiene que llevar a un lugar de mucha humildad donde vos no sos el centro del universo, no sos el centro de la mirada de tus padres han tenido una historia, han tenido sus traumas, entonces
nos tenemos que descentrar como hijos en la adultez. Y ese descentramiento que implica salir del lugar de centro, donde yo quiero que todo el mundo me mire y me dé lo que yo me merezco, no, nos resistimos mucho las personas a hacer eso, ¿no? Entonces, después, ¿qué hacemos? Le pedimos a la pareja que nos ponga en el lugar de centro, le pedimos a los socios, a los amigos, a nuestros hijos que nos pongan en el lugar de centro, que nos miren todo el tiempo. Bueno, complicamos un poco los vínculos, ¿no? Esto que decís, que los hijos te miren, Matías, sería como una de las formas del desorden que hablábamos anteriormente, por ejemplo, ¿o no? Y si el hijo mira todo el tiempo al padre o a la madre, no puede mirar lo propio, ¿viste? O Claro. sea, está todo el tiempo, estoy todo el tiempo mirando a ver a mi mamá o a mi papá, si están angustiados, cómo viven, qué hacen, si están enamorados o no están enamorados, si lo puedo contener, si, cómo hago para mirar la escuela, cómo hago para mirar a mis amigos, a mis amores, no puedo mirar a los dos lados, miro para un lado. Entonces, cuando los hijos miran demasiado a los padres, y se tratan de poner a la par, tienen dificultades con su propia vida. Por eso en algún momento, bueno, tomará el padre, tomará la madre, se identificará con ellos, porque la identificación es fuerte, tomamos mucho de ellos, pero después el hijo tiene que girarse y mirar lo propio, porque eso va a la vida para adelante, como decíamos hace un rato, ¿no? Recién lo dijiste un poco, pero me interesa profundizar en esto si se puede, porque lo noto, porque se ve y creo que es algo que ocurre. ¿Qué significa como quedarse mirando a los padres desde la mirada sistémica de Y es Hellinger? como cuando él habla, viste, a veces del hijo de, ¿no? Que habla del hijo de la madre o el hijo del padre, cuando pone esa posición a veces no del logro final del desarrollo, sino como que hay una parte del hijo que se ha quedado pegado, como viviendo en la órbita, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, una hija que vive en la órbita del padre, ¿no? Vive alrededor del padre, mira todo el tiempo al padre, idealiza al padre, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, ¿no? Cualquier otro hombre no aplica porque mi papá, ¿no? Claro. Y hoy es una persona que tiene 40 años, supongamos, eh, y solo ha mirado a su padre, ¿no? Entonces, por supuesto, cualquier hombre no va a estar a la altura. Eh, y por qué o para qué ha mirado a su padre? Hay algo en el padre que ha generado que esta hija no pueda dejar de mirar, ¿no? Los hijos nos ubicamos en un lugar también porque el adulto nos deja ubicarnos en ese lugar cuando somos niños, ¿no? Entonces, por ahí si lo miro mucho a papá, en este caso es un ejemplo, voy a poder contenerlo, voy a poder Mm. acompañarlo porque mamá no lo acompaña, voy a poder sacarle una sonrisa, voy a poder darle motivos de orgullo. Entonces, en este caso yo soy para, supongo que yo fuese esa hija, yo soy para mi padre, ¿no? Y bueno, muy difícil tener una buena pareja, muy difícil tener un buen trabajo, mirarse a sí misma, ¿no? Entonces, es un trabajo del padre en algún momento por decirle a esta hija, en este ejemplo, te dejo libre a tu vida, ¿eh? Yo soy un adulto, yo me tengo a mí. Básicamente, yo me tengo a mí. Además, puede ser que tenga una pareja que es tu madre y si no la tuviese, yo me tengo a mí, ¿no? Así que tranquila. Y tengo a mis amigos, y tengo a mi terapeuta, y tengo a mis padres, si viven o adentro mío, afuera. Es una Claro, tarea del es un adulto. poco, claro, es como lo que hablamos al principio, es el adulto recuperando su lugar de adulto para que el hijo quede disponible a lo suyo, a lo propio, como decías. Sí, sí, sí. Imagínense la gente que nos está escuchando podría, no lo habíamos pensado, Manuel, pero hacemos un ejercicio cortito, muy cortito, Claro, sí, muy cortito. Lo podemos invitar a la gente que va a ver esto en YouTube, por favor. que mientras que está viendo la entrevista, cierre levemente los ojos si quiere para conectarse un poquito. Es muy corto lo que vamos a hacer, pero mientras que va cerrando los ojos, se conecte con la respiración, vaya chequeando mientras que estuvo viendo esta entrevista y esto le agarró de sorpresa, cómo es respirar, y dejen que aparezca una imagen en la mente donde están su padre y su madre. Y permítanse que su padre y su madre los miren con amor, como si estuvieran de frente ahora y los pudieran ver a su padre y a su madre que los miran con amor. Y miran con amor la vida que ustedes tienen. Miran con amor a sus parejas,
a su trabajo, a sus hijos si los tienen. Permítanse que la madre se alegre con lo que ustedes viven. Mírenle la cara de alegría a la madre, o que su padre se alegre y mire con alegría y orgullo lo que ustedes viven. Y fíjense cómo se siente eso. Imagínense que el padre o la madre les dice en la imagen, hijo, te dejo libre. Te di la vida como pude dártela y te dejo libre. Y pueden ir abriendo los ojos, como lo está haciendo Manuel ahora, y fíjense cómo se siente eso, cómo se siente escuchar adentro un padre o una madre que se muestra orgulloso y nos deja libres, ¿no? Y por ahí te pregunto a vos cómo lo has sentido, o la gente nos pondrá comentarios después en el YouTube, pero ¿cómo se Por siente supuesto. eso? ¿Sabes qué a mí me pasó, Matías, con esto último que decías? Cuando el papá dice, mi papá, te dejo libre, también yo sentí automáticamente responsabilidad. Ok, ok, Es ok. como, ah, bueno, ya me tengo que hacer cargo de mí ahora también. Ah, espectacular, espectacular. Me toca también eso, que capaz es lo difícil también decir. Claro, claro, si mi papá me deja libre, ya no puedo seguir en modo reclamo, ya no puedo seguir, ahora tengo que hacerme cargo de lo propio, ¿no? Y qué bueno lo Claro, que mirar traes lo mío y porque ocuparme. Me exactamente, pasó, me sucedió un poco eso, como un push, mira, ¿viste? Un shock de responsabilidad. Bueno, ok, 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 ok. Y, y por ahí alguna de las personas que está escuchando diga, bueno, pero eso no me pasa en la vida real, o sea, a mí no me pasa con mi mamá esto, ¿no? Esta imagen es muy linda, pero yo no la vivo en la vida real. Pero permítanse crear esta imagen, porque esta imagen. Ahora, una de las cosas que sabemos, por ejemplo, es que el cerebro, viste, no distingue un hecho real de una imagen. Es un aporte enorme de la neurobiología. Entonces, tremendo. cuando trabajamos con imágenes y podemos crear una imagen de amor que por lo menos en la vida real estuvo en el parto y estuvo en el engendramiento, porque haya sido como haya sido ese engendramiento y haya sido como haya sido ese parto, para mí esto es una opinión personal, es un acto de amor, porque hubo vida. ¿Mm? Entonces, esta imagen que yo les acabo de pedir que creen, si no ocurrió en la vida real, sí ocurrió en un inicio. Imagínense una mujer pariendo un bebé y dando libertad, ¿no? Te dejo libre, al mundo. Cortamos este cordón, cortás el cordón conmigo, te dejo libre, puedes respirar por vos misma, por vos mismo, te puedes alimentar, vas a gatear, vas a deambular por la casa, vas a aprender. El parto es un acto de libertad. Entonces, para la gente que por ahí esté escuchando esto y haya hecho esta visualización y haya abierto los ojos y haya dicho, pero no me pasó mucho con mi mamá de grande, esto, mi papá no lo sentí, por estas dificultades de los lugares que venimos hablando, los invito a que piensen que esto sí o sí ocurrió en el momento del parto, Te porque nos suelta. dieron esa vida. Claro, algo que es el acto de libertad, ¿no? Es algo al mundo, y ese acto tan profundo de cortar un cordón. ¿No? Entonces a veces nos han cortado el cordón, pero a los 40 años seguimos atados con el cordón porque nosotros queremos atar ese cordón a querer cambiar una madre o cambiar un padre y eso nos permite no estar todo el tiempo mirando para atrás, ¿no? Así que por ahí después la gente nos comente, pero está buenísimo lo que trae de la responsabilidad porque creo que es eso, ¿viste? Salir del ego, salir del juicio sobre la historia nos lleva a este lugar tan complejo que yo te decía antes, no solo de la humildad, sino de decir, bueno, ahora me tengo a mí, ahora me tengo a mí, ¿no? Eh, Edith Eger, que es una autora que le recomiendo a la gente que nos escucha, sobreviviente de Auschwitz, una mujer que está viva, tiene 90 y pico de años, quizás alguien leyó sus libros, La bailarina de Auschwitz o En Auschwitz no había Prozac, tiene una intervención con sus pacientes, porque después de vino psicóloga, que a mí me encanta, que le dice a los pacientes, ahora te podés dar a vos mismo la madre que no tuviste. Ahora te podés dar a vos mismo el padre que no tuviste. O sea, tomá la madre que tuviste y la parte que te hubiera gustado tener y no ocurrió, ahora te la podés dar a vos. Sos un adulto, ¿no? Me encanta esa intervención, como
me acordé por esto que trajiste de la responsabilidad. ¿Cómo Ahora vos y sería? yo, Bien. que tenemos acá, somos dos adultos, flores de adultos, y nos tenemos a nosotros mismos. Y somos responsables de nuestra propia existencia, ¿no? Entonces eso ya nos pone en otro lugar, más adulto, ¿no? ¿Cómo hace una persona, no me quiero poner muy intelectual con esto que hablamos, pero cómo hace una persona para darse su madre? ¿Qué sería en el día a día, Matías, en lo cotidiano, Y este maternarse que decís? Que es muy interesante. basi- básicamente mirar con amor su propia imperfección, básicamente, ¿no? Volviendo a Wow. Hellinger, ¿no? Mirar con muchísimo amor la propia imperfección. ¿Qué significa eso, no? Porque a veces cuando yo trabajo esto con la gente, algunos me dicen, ¿pero qué? Me tengo que resignar. La palabra resignación es una palabra con una connotación negativa, ¿no? No, no, amar con amor lo imperfecto para seguir desafiándote a vos mismo en lo que quieras, crecer, para ponerte objetivos de crecimiento, de mejora, pero vamos a partir de que sos un ser imperfecto, ¿no? O sea, ese amor propio que hay que construir, de, imagínate, o volvamos a esta imagen de recién, que yo mismo puedo mirarme de afuera y decir, está bien, o sea, está bien la vida que estás buscando tener, o así está bien, ¿no? Y de ahí va a venir la mejora, la superación personal, el crecimiento, por eso para mí el asentir o el decir que sí está muy lejos de la resignación. Es un fuerte decir que sí a la imperfección para seguir creciendo, ¿no? Para desde ahí ir creciendo, pero partiendo de la base de que todos tenemos nuestras sombras, nuestra imperfección, nuestro lado más oscuro, ¿no? Y poder amar eso sería una forma de tomar responsabilidad adulta sobre uno, por lo que te entiendo. Porque si no, además, creo yo, por lo menos que nadie lo va a poder amar, porque, viste, a veces le pedimos a la pareja que nos ame mejor de lo que nosotros nos amamos, ¿no? Se puede. O sea, ¿cómo hace el otro para alcanzarnos si yo parto de la base de que yo no soy un ser valioso o digno, ¿no? O sea, entonces yo no me siento digno, no me siento una persona digna y busco en la pareja una mirada de hiperamor, ¿no? Que todo el tiempo me mire, que me diga que soy valioso, que me diga que soy X cosa, y nunca me alcanza porque puede haber 8 parejas diciéndome lo mismo y como soy yo el que no lo hace conmigo, no me alcanza, entonces sufrimos mucho en la pareja a veces cuando partimos de esa sensación de indignidad, ¿no? Yo no soy digno, pero tengo que salir sediento al mundo a que alguien me haga sentir digno. Y por más que me encuentre con alguien que me quiera mucho, no va a alcanzar. Claro, todo esto hay que sanarlo. Y sí, y sí, Dice. y sí. ¿Sabés qué? Siento que podríamos hablar mucho, así que ojalá tal vez día de mañana, si querés, haya un segundo encuentro, Por supuesto. pero antes de que cerremos la, la charla, Matías, me gustaría hacerle lugar a algunas cosas que anoté respecto a tu trayectoria como profesional y también como ser humano. Para comenzar, vos escribiste un libro, ¿No? yo lo estuve mirando, tiene bastantes ventas, me gusta mirar el mundo de las ventas y eso, y Qué tiene bueno, qué bastante, bueno, claro, qué eh, bueno. tiene bastante llegada, o sea, trabajé mucho con Mercado Libre y se ve, por ejemplo, o sea que hay una Ok. demanda válida de la gente Ujú. sobre este libro que es El cambio está en la mirada. Es un libro que salió en el 2021, editado por AZ, que es una editora argentina. Es un libro de crianza para madres, para padres, de crianza para chicos o chicas de cualquier edad, hijos de cualquier edad. Eh, y estoy contento con el libro, la verdad. Es mi primer libro y, bueno, intenté hacer un aporte ahí de prevención, como decíamos al principio, para padres. Puede ser un libro que le pueda servir a los docentes también. Eh, Así que sí, gracias por recordarlo, Manu, pero sí, es un libro que anda por ahí. Claro, lo digo porque hoy en día la oferta es mucha, por suerte, gracias a Dios, genial, pero si hay un libro que está teniendo demanda, por lo menos en el mercado online, que es lo que hoy se ve mucho, Ujú. es que el libro tiene cierto significado, como que de alguna manera llegó, pegó, ¿no? El Y postulado vos, del libro básico es que la mirada del padre o la madre constituye la identidad. Entonces tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando. claro,
que cuando el padre o la madre cambian la mirada de sus hijos sobre el hijo, sobre la hija, el hijo va a cambiar la forma de vivir. Entonces, trabaja mucho sobre eso, sobre cuáles son las influencias de las miradas que tenemos los padres y nuestras expectativas, sobre todo, para con los hijos. Y el libro tiene algunos ejercicios prácticos después de cada capítulo para que se pueda hacer como un taller también o un recorrido personal para buscar cambiar esa mirada, cuando haga Claro, falta, ¿no? es completo. A colación de eso traigo también tu camino, tu trayecto como docente, porque tenés más de 25 años como docente, o sea, no es moco de pavo, ¿no? Tenés experiencia en eso. Me encanta. Hasta antes de la pandemia fui docente universitario desde todos esos años, desde que me recibí hasta antes de la pandemia. Me gustó mucho estar en el aula de la universidad con jóvenes, me apasiona todo eso. Ahora me dedico a la docencia un poco más en el ámbito privado porque tengo la posibilidad de acompañar colegas en el camino, entonces tengo grupos de formación para colegas, así que mi docente sigue muy en pie ahí. Eh, pero me encantó estar tantos años en aula. Tengo los mejores recuerdos de eso y me encanta la docencia. Bien. Bueno, Matías, para serte franco, como te digo, te seguiría preguntando muchas cosas, pero bueno, si te parece, me parece que estamos bien, estamos en hora. Bien. Así que no sé si vos querés agregar algo más. Sí, antes de cerrar, ¿dónde te pueden encontrar las personas? Esto es importante porque capaz alguien te quiere contactar. Hay un Instagram que es arroba Matías Munoz psicólogo. Mi apellido tiene una ñ y no hay ñ en todos lados, en ningún lado, entonces es Matías Munoz psicólogo todo junto en ese Instagram. eh, o un mail que es matíasmunoztalleres@gmail.com. En cualquiera de esos lugares me pueden contactar. Y, y por último, no, se me ocurre, Manu, como quizás una síntesis de todo lo que hemos charlado, pero la gran Claro, mayoría de las personas que nos escuche son adultas y, y qué bueno que quiero tomar lo que trajiste de la responsabilidad, ¿no? Que los adultos nos podamos hacer cargo de lo nuestro. Eso es lo que más me importaría transmitir y sea desde la teoría que sea, desde el autor que sea, pero desde el terapeuta que encontremos, si hace falta una psicoterapia, desde los grupos, pero que busquemos ámbitos, las personas, para estar en nuestro lugar y hacernos cargo de lo propio. Eso mejora mucho las parejas, mejora mucho la relación con los hijos, los vínculos con los socios, cuando yo puedo mirar mi parte, ¿no? Justo ayer di un taller y trabajamos mucho esto, ¿no? Porque la gente viene a trabajar un vínculo, pero el 50% del vínculo no está presente, porque por ahí voy a trabajar la pareja y tengo conmigo para trabajar una de las solas de las partes. Bueno, ya trabajar la parte propia reacomoda todo. Después el otro verá qué hace con su parte, pero que podamos hacernos cargo de nuestra claro. parte. Este sería el paso. También sucede que, por ejemplo, alguien, Matías, en la pareja comienza a trabajar lo propio y esto trae un cambio en la pareja brutal. Sí, sí. Podemos vender una entrevista en el futuro, la podemos hacer de pareja si queremos. De parejas, tal cual, porque claro, es que el mundo empieza un poco ahí, en la unión de dos Sí. que construyen algo. Vínculo tan apasionante como complejo. Bueno, Matías, gracias por todo lo que nos compartiste. A vos, che. A nosotros, los que estamos escuchándote, creo que logramos un poco lo que nos propusimos, que es compartir, transmitir la experiencia, también el ejercicio. Me parece lo piola del ejercicio, lo que está bueno es que se puede hacer las veces que vos lo sientas necesario, ¿no? Total, Es total. Sí, grabado y sí. vos lo puedes Exactamente. Y nunca subestimemos el poder que tiene la imagen. Trabajar con imágenes, ¿eh? con Como imágenes. Bien. armar imágenes en la mente, construir imágenes, transformar imágenes en la mente, sustituir una imagen por otra. Esto es muy útil para la mente. Eso, el inconsciente es porque trabaja un poco así, Matías, con Exactamente, imágenes. exactamente, exactamente. El inconsciente trabaja con imágenes que después devienen en palabras, ¿no? Pero, Ah, pero todas las experiencias que hemos almacenado primero están almacenadas como una imagen. con imágenes. Después las pasamos a palabras, pero lo que queda impregnado en el cuerpo es una imagen. Entonces Bueno, es trabajar con eso. si mal no recuerdo,
Hellinger tiene un libro que se llama Imágenes que solucionan, ¿es así? Sí, 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 exactamente. Él quiere buscar la imagen de solución, que es cuál es el próximo paso, la imagen que tengo que construir para resolver, para sanar. Pero para eso tengo que poder cuál es la imagen que ya construí y transformar en una imagen de solución. Así que sí, esta es la propuesta, creo yo, de las constelaciones y de Hellinger, transformar imágenes. Tiene poder la imagen real. Para mí un montón, para mí muchísimo poder. Bueno, un Bueno, gustazo, Manuel, un gustazo muchísimas grande. El gracias. diálogo es como hablar un rato tranquilo sin que nadie fuera a Sí, escuchar esto. Creo que estuvimos tranquilos, como si estuviéramos tomando un café en un bar, así que ojalá después la gente lo disfrute, che. Y ahí veo a tu perro, sí, ¿no? Que se sí, asoma. está acá, acompañe. Nada, te agradezco nuevamente todo lo que nos compartiste y dejo acá los contactos en la descripción del video tuyo, tu página Bien, web también, porque están sí. tus talleres ahí, que están Ujú. muy buenos, así que bueno, a seguir creciendo juntos. Muchísimas gracias, Manuel, por la invitación. Un A abrazo vos. grande. Chau, che. Un abrazo grande, Matías. Chau, chau. Hasta luego. Saludos a la gente también.